Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a contar la historia de Solomon. Sin más que decir, iniciemos. Solomon es un servant de clase caster, convocado por Marisbury Animusphere en la primera guerra del Santo Grial, de Fuyuki, de otra línea de tiempo, y también tiene el puesto de Gran Caster. Solomon fue, según la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, el Corán y el Hadith, un rey de Israel fabulosamente rico y sabio que sucedió a su padre el rey David. Las fechas convencionales del reinado de Solomon son alrededor del año 970 a 931 a.C., que normalmente se dan en alineación con las fechas del reinado de David. Se le describe como el tercer rey de la monarquía unida, que se dividiría en el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, poco después de su muerte. Según el Talmud, Solomon es uno de los 48 profetas. En el Corán se le considera un profeta importante y los musulmanes generalmente se refieren a él como la variante árabe de Sulaimán, hijo de David. La Biblia hebrea lo acredita como el constructor del primer templo de Jerusalén, a partir del cuarto año de su reinado, utilizando la inmensa riqueza que él y su padre habían acumulado. Dedicó el templo a Yahvé, el Dios de Israel. Se le describe como grande en sabiduría, riqueza y poder más allá de cualquiera de los reyes anteriores del país, pero también como un rey que pecó. Sus pecados incluyeron la idolatría, casarse con mujeres extranjeras y finalmente alejarse de Yahvé. Solomon es el tema de muchas otras referencias y leyendas posteriores, sobre todo la obra apócrifa del primer siglo conocida como el Testamento de Solomon. En el Nuevo Testamento se le presenta como un maestro de sabiduría destacado por Jesús. En años posteriores, en su mayoría en círculos no bíblicos, Solomon también llegó a ser conocido como un mago y exorcista, con numerosos amuletos y sellos medallones que datan del periodo helenístico invocando su nombre. La vida de Solomon se describe principalmente en el segundo libro de Samuel, Crónicas 1 y Reyes 1. Sus dos nombres significan pacífico y amigo de Dios, ambos apropiados para la historia de su gobierno. De acuerdo con la cronología más utilizada, basada en la de Erwin R. Tail, profesor del Antiguo Testamento, la muerte de Solomon y la división de su reino se habrían producido en la primavera del año 931 a.C. Desde su infancia, Solomon nació en Jerusalén, el segundo hijo nacido de David. Solomon tuvo 3 hermanos completos, nacidos de Betsabe, Nathan, Sanmua y Shobat, además de 6 medio hermanos mayores, nacidos de las mismas cantidades de madres. La narrativa bíblica muestra que Solomon sirvió como una ofrenda de paz entre Dios y David, debido a su relación adúltera con Betsabe. En un esfuerzo por ocultar este pecado, por ejemplo, envió al marido de la mujer a la batalla, con la esperanza de que lo mataran allí. Después de que él murió, David finalmente pudo casarse con su esposa. Como castigo, el primer hijo, que fue concebido durante la relación adúltera, murió. Solomon nació después de que David fue perdonado. Es por esta razón que su nombre, que significa paz, fue elegido. Algunos historiadores citaron que Nathan, el profeta que crió a Solomon, porque su padre estaba ocupado gobernando el reino. Esto también podría atribuirse a la idea de que el profeta ejerció una gran influencia sobre David porque sabía de su adulterio. Fue solo durante la rebelión de Absalón cuando Solomon comenzó a pasar más tiempo al lado de David. Según el primer libro de los Reyes, cuando David era viejo, mientras David estaba en ese estado, las facciones de la corte maniobraban por el poder. El heredero aparente de David, Adonijah, actuó para declararse rey, pero fue superado por Betsabe y el profeta Nathan, quien convenció a David de que proclamara rey a Solomon de acuerdo con su promesa anterior. A pesar de Solomon siendo más joven que sus hermanos, Solomon, según las instrucciones de David, comenzó su reinado con una extensa purga y consolidó aún más su posición al nombrar amigos en toda la administración del gobierno, incluso en cargos religiosos, así como cargos cívicos y militares. Se dice que Solomon ascendió al trono cuando solo tenía unos 15 años. Solomon expandió enormemente su fuerza militar, especialmente las armas de caballería y carros. Fundó numerosas colonias, algunas de las cuales se duplicaron
como puestos de comercio y puestos militares. Las relaciones comerciales eran un foco en su administración. En particular, continuó la muy provechosa relación de su padre con el rey fenicio Hiram I. Enviaron expediciones conjuntas a las tierras de Tarshish y Ofir para dedicarse al comercio de productos de lujo, importando oro, plata, sándalo, perlas, marfil, monos y pavos reales. Salomón se consideró el más rico de los reyes israelitas mencionados en la Biblia. En cuanto a su sabiduría, Salomón fue el rey bíblico más famoso por ser el más sabio. En Reyes Primeros se sacrificó a Dios y más tarde Dios se le apareció en un sueño, preguntando qué quería Salomón de Dios. Salomón pidió sabiduría. Complacido, Dios respondió personalmente a la oración de Salomón, prometiéndole gran sabiduría porque no pedía recompensas de autoservicio como la larga vida o la muerte de sus enemigos. Quizás la historia más conocida de su sabiduría sea el juicio de Salomón. Dos mujeres afirman ser la madre del mismo niño. Salomón resolvió fácilmente la disputa ordenando que el niño fuera cortado a la mitad y compartido entre las dos. Una mujer renunció rápidamente a su reclamo, lo que demuestra que prefería dejar al niño en lugar de verlo muerto. Salomón declaró que la mujer que mostraba compasión era la verdadera madre, por su preocupación por el niño. Salomón fue considerado tradicionalmente como el autor de varios libros bíblicos, que incluyen no solo las colecciones de Proverbios, sino también Eclesiastes y la canción de Salomón, y la más tardía llamada Apócrifa, la sabiduría de Salomón. De acuerdo con la Biblia hebrea, la monarquía israelita ganó su máximo esplendor y riqueza durante el reinado de Salomón de 40 años. Se describe a Salomón como rodeado de todos los lujos y la grandeza y un gobierno próspero. Entre la alianza con Hiram I, que en muchos aspectos lo ayudó en sus numerosas empresas, tuvo proyectos de construcción durante algunos años antes de su muerte. David se dedicó a recolectar materiales para construir el templo de Jerusalén como hogar permanente para Yahvé y el Arca de la Alianza. Se describe a Salomón como un emprendimiento en la construcción del templo, con la ayuda de un arquitecto también llamado Hiram. Después de completar el templo, se describe a Salomón en la narrativa bíblica como la construcción de muchos otros edificios importantes en Jerusalén. Durante 3 años estuvo ocupado en la construcción del templo real de Ofir, un promontorio montañoso en el centro de Jerusalén. Este complejo incluye edificios a los que se hace referencia como la Casa del Bosque del Líbano, la Sala o Pórtico de Pilares, el Salón del Trono o Salón de la Justicia, así como su propia residencia y la residencia de su esposa, la hija del faraón. Se dice que el trono de Salomón fue un espectáculo, ya que fue uno de los primeros dispositivos mecánicos construidos por el hombre. Salomón también construyó grandes obras con el propósito de asegurar su suministro abundante de agua a la ciudad. Sin embargo, las excavaciones de Jerusalén han mostrado una clara falta de arquitectura monumental de la época, y no se han encontrado restos del templo ni del palacio de Ionón, pero se ha logrado un mayor éxito arqueológico con las principales ciudades que se dice que Salomón fortaleció o reconstruyó, por ejemplo Hazor, Megiddo y Gezer. Durante el reinado de Salomón, Israel disfrutó de una gran prosperidad comercial, con un extenso tráfico por tierra con Tiro, Egipto y Arabia, y por mar con Tarshish, Ofir y el sur de la India. Según el relato bíblico, Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Las esposas fueron descritas como princesas extranjeras, incluida la hija del faraón. Su matrimonio con la hija del faraón parece haber consolidado una alianza política con Egipto. La única esposa mencionada por su nombre es Naba, la amonita, madre del sucesor de Salomón. La narrativa bíblica observa con desaprobación que Salomón permitió que sus esposas extranjeras importaran sus deidades nacionales, construyendo edificios para Astoret y Milcom. Salomón cayó en la idolatría por la influencia de la hija del faraón y sus otras esposas extranjeras. También en un tiempo tuvo una visita de la reina de Saba. En un pasaje breve, no elaborado y enigmático, la Biblia hebrea describe cómo la fama de la sabiduría y la riqueza de Salomón se extendió por todas partes, tanto que la reina de Saba decidió que debía reunirse con él. La reina se describe cómo se visitó con una serie de regalos que incluían oro, especias y piedras preciosas. Cuando Salomón le dio todo lo que ella deseaba, cualquier cosa que pudiera, ella se fue satisfecha. Si el pasaje es simplemente para proporcionar una breve muestra, un testigo extranjero de la riqueza y la sabiduría de Salomón, o si se supone que debe haber algo más importante para la visita de la reina, se desconoce. Sin embargo, la visita de la reina de Saba se ha convertido en el tema de numerosas historias. Shiva se suele identificar como Saba. Un relato etíope sostiene que la reina de Saba tuvo relaciones sexuales con el rey Salomón. La tradición etíope tiene un cuento detallado del asunto. El niño era un hijo que se convirtió en Menelik I, rey de Asum, y fundó una dinastía que reinaría como el primer imperio judío. Se decía que Menelik era un judío practicante a quien el rey Salomón le dio una réplica del Arca de la Alianza. El reclamo de tal linaje y la posesión del arca ha sido una fuente importante de legitimidad y prestigio como la monarquía etíope a lo largo de muchos siglos de su existencia. El gobierno y la iglesia
de Etiopía negaron todos los pedidos para ver la supuesta arca. Algunos rabinos de la era clásica que atacan el carácter moral de Solomón han afirmado que el niño era el antepasado de Nabucodonosor II, que destruyó el templo de Solomón unos 300 años después. En los pecados de Solomón por sus esposas y su influencia de otras deidades, Solomón construyó templos para estas deidades, así que se describe el descenso de Solomón a la idolatría. Fue por estos pecados que Dios castigó a Solomón al eliminar a la mayoría de los tribus de Israel del gobierno y de la casa de Solomón. Y el Señor se enojó con Solomón porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado acerca de esto, que no debía perseguir a otros dioses, pero no guardó lo que mandó Jehová. Por lo tanto, el Señor le dijo a Solomón: como esta ha sido tu práctica y no has cumplido mi pacto y mis estatutos que te he mandado, seguramente te arrancaré el reino y te lo daré a tu siervo. Sin embargo, por el bien de David, tu padre, no lo haré en tus días, pero lo arrancaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por el bien de ti, de David, y por el bien de Jerusalén, que he escogido. Cerca del final de su vida, Solomón se vio obligado a enfrentarse con varios enemigos, entre ellos Hadad de Edom, Rezón de Sobat, y uno de sus oficiales llamado Jeroboam, que era de la tribu de Efraín. Según la Biblia hebrea, Solomón es el último gobernante del Reino Unido de Israel, y murió por causas naturales alrededor de los 60 años. Tras la muerte de Solomón, su hijo Roboam lo sucede. Sin embargo, 10 de las tribus de Israel se niegan a aceptarlo como rey, dividiendo la monarquía unida en el reino norte de Israel bajo el orden de Jeroboam, mientras que Roboam continúa reinando sobre el mucho más pequeño reino del sur de Judá. De aquí en adelante, los 2 reinos nunca más estarían unidos. También quiero hablar un poco de lo que es Goetia. En Fate es el nombre de la primera bestia, la forma engendrada de los 72 dioses demonios de Solomón. Para empezar, los 72 demonios eran un sistema para promover eficientemente la razón apropiada, inventada por el fundador de la magia humana, Solomón. Originalmente fue creado como un ritual mágico para cuidar a la humanidad después de la muerte de Solomón, llamado el ritual de la corrección de la orden humana. Dicho sistema sufrió la relación entre el rey Solomón y los humanos, convirtiéndose en una maldición que tomó medidas para conquistar la imperfección de los humanos, que el rey Solomón continuó ignorando. Eventualmente se convirtió en el ritual de la incineración del orden humano, un mago con su propia voluntad, que fue ideado para alcanzar la verdadera sabiduría y ahora está tratando de alcanzar el origen mientras hace uso de toda la historia humana. Después de la muerte del rey Solomón, los 72 demonios que fueron encerrados dentro de su cadáver despertaron a su propia ideología. Utilizaron el nombre de Solomón y se embarcaron en una nueva aventura para convertir a la humanidad entera en energía. Y así Goetia reanudó su actividad al convertir el cadáver del rey Solomón en su nido, pero había un gran dilema en su forma de ser. En el griego original, el término Goetia se refiere al acto de la hechicería en sí. Goetia fue la fundación taumaturgia original utilizada en la magia moderna. La maldición genética que implantó en los 72 linajes taumatúrgicos que albergaban a sus dioses demonios fue la base de la cual se desarrollaron los primeros circuitos taumatúrgicos. Entonces, con esto explicado, cabe aclarar que Goetia es el supuesto Solomón que se muestra en toda la historia de Fate Grand Order, pero para su singularidad te revela quién es realmente Solomón. Pero eso ya lo contaré para la singularidad de Solomón, aunque ya muchos lo conocen o se hizo bastante obvio. Pero bueno, eso sería todo. Si el video te gustó, dale like, comenta qué te pareció. Te dejo mis redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete. Nos vemos.